Los Eldars son la raza más antigua y avanzada de la galaxia, salvo los ancestrales, extintos hace millones de años, y los Necrones, que perduran en criptas de estasis. Aunque dominaron la galaxia, ahora están al borde de la extinción, y divididos en subculturas como los Asuryani, los Drukhari, los Arlequines, los Exoditas y los Inari. Físicamente los Eldars se parecen a los humanos, pero son más altos, delgados y longevos, alcanzando más de 1000 años. Su metabolismo y agilidad superan a la de los humanos, quienes los ven moverse con gracia y rapidez, como si se desplazaran a cámara lenta. Esta agilidad sobrehumana les permite ejecutar proezas increíbles en combate, donde sus reflejos y precisión les otorgan una ventaja considerable. Además, su longevidad les permite acumular vastos conocimientos a lo largo de los siglos y poseen una memoria que les permite recordar los eventos más remotos de su historia. Los Eldars son psíquicamente superiores a casi todas las demás razas de la galaxia. Sus habilidades psíquicas no solo les otorgan una gran ventaja en el combate, sino que son la base de su tecnología. La mayor parte de la tecnología Eldar está integrada con sus capacidades psíquicas, lo que les permite crear armas, naves y defensas que van más allá de la comprensión humana. Los videntes, individuos con un gran potencial psíquico, son los guías espirituales de la raza y pueden predecir el futuro, aunque sus visiones suelen ser ambiguas y limitadas. Estos psíquicos, conocidos por su sabiduría y longevidad, pueden vivir miles de años, pero su vida está marcada por la constante lucha por mantener su cordura. Los Eldars tienen una sensibilidad emocional extrema, lo que les permite experimentar las emociones con una intensidad mucho mayor que los humanos. Sin embargo, este don también tiene un lado oscuro, ya que la incapacidad para controlar estas emociones puede llevar a la desesperación y a la locura. Por esta razón, los Eldar son muy disciplinados en la forma en que manejan sus emociones, ya que, de lo contrario, corren el riesgo de caer en un estado de tormento emocional que podría devastar su mente y sus capacidades psíquicas. La historia de los Eldars está marcada por momentos de grandes logros y decadencia, y su supervivencia depende de su habilidad para mantener el equilibrio emocional y psíquico. Los Eldars se consideran a sí mismos como una raza superior, creada genéticamente por los ancestrales. Su arrogancia y visión de superioridad les hicieron distanciarse de otras razas y creían que estaban destinados a gobernar la galaxia. Sin embargo, su historia está marcada por la caída de su vasto imperio, que se desplomó debido a sus propios excesos. Durante su apogeo, los Aeldari, como también se les conoce, dominaban la galaxia, creando mundos a su antojo, manipulando la realidad a través de su maestría psíquica y explorando todos los rincones del universo sin límites. Su tecnología, basada en sus habilidades psíquicas, les permitió construir estructuras y máquinas inimaginables para otras razas. Sin embargo, los Eldars cayeron en la corrupción, obsesionados por la indulgencia y el exceso, lo que desató el fin de su imperio. La hedonista y autodestructiva búsqueda de placeres llevó a la creación de cultos del placer que infectaron toda su sociedad. Al mismo tiempo, aquellos que veían esta decadencia con ojos más críticos se convirtieron en exoditas y se exiliaron en planetas salvajes, mientras que otros huyeron a los mundos astronave, vastas naves espaciales que actúan como refugios flotantes, donde las distintas facciones de Eldars luchan por mantener lo que queda de su civilización. La corrupción alcanzó su punto culminante cuando, sin saberlo, los Eldars crearon al dios del caos Slaanesh, quien nació del exceso de sensaciones extremas de la raza. Este nuevo dios, representando la indulgencia desmedida y la búsqueda de la gratificación instantánea, devoró las almas de los Eldars, resultando en un cataclismo psíquico que casi destruyó a toda la raza. Este evento, conocido como la Caída,
dividió el continente espiritual de los Eldars y dio origen al Ojo del Terror, una brecha en el tejido de la realidad que conecta el Inmaterium, la disformidad, con el universo material. Los pocos sobrevivientes de la caída se dispersaron en diversas facciones. Los Asuriani preservan su cultura en los mundos astronave, naves gigantes que contienen las últimas remanentes de la raza Eldar. En estos mundos flotantes, los Eldars siguen luchando contra las amenazas externas y buscando maneras de recuperar su estatus perdido. Los Drukhari, anteriormente conocidos como Eldars Oscuros, viven en los reinos de la depravación, donde la esclavitud, la tortura y el saqueo son moneda corriente. Ellos, alejados de la luz, se han vuelto aún más crueles y despiadados, buscando siempre la manera de prolongar sus vidas y evitar caer en la muerte eterna que les acecha. Los arlequines son un grupo errante que sigue una misión secreta de proteger la cultura Eldar, y a menudo luchan junto a los Asuriani. Finalmente, los Inari, una facción reciente, han adoptado una nueva fe en un dios Aeldari que se cree podría salvar a su gente de la extinción, trayendo esperanza a una raza al borde de la desaparición. En los últimos milenios, los Eldars se han visto amenazados por fuerzas como los orcos, las flotas enjambre de los tiránidos y los necrones, antiguos enemigos que han regresado para reclamar la galaxia. En este clima de creciente desesperación, los Eldars luchan para preservar lo poco que queda de su legado, confiando en sus habilidades psíquicas y la esperanza de que quizás, un día, puedan restaurar su antigua gloria. La reciente Gran Fisura, una grieta en el tejido de la realidad que conecta el Inmaterium con el universo material, ha abierto nuevas amenazas, pero también ha permitido a los Eldars volver a una lucha más unificada, pues algunos han encontrado nuevas formas de esperanza, como el advenimiento de un nuevo dios Aeldari. A pesar de sus divisiones, los Eldars, aunque fragmentados y al borde de la extinción, siguen luchando con la esperanza de que su gente brille una última vez antes de su desaparición definitiva, enfrentándose a enemigos poderosos en un último esfuerzo por preservar lo que queda de su orgullosa civilización.